Hay algo que en los últimos años en los animes se ha tornado bastante frecuente, es cómo la animación se convirtió en un recurso para el marketing. Animes como Chainsaw Man, Kimetsu no Yaiba, su forma principal de venderse al público fue con su absurda animación y los nombres involucrados en sus producciones. Y eso es de lo que quiero hablarles el día de hoy, cómo el tan llamado Sakuga se convirtió en el marketing de los animes por excelencia. Para empezar con este análisis, primero hay que entender que los animes son productos, y como todo producto, buscan vender. Los diferentes productores de animes tienen sus miles de estrategias de venta. Una adaptación de una historia llamativa, personajes lindos, una historia atrapante, pero algo que es innegable, que en los últimos años se volvió una estrategia en marketing común, es el vender la animación. Hay que aclarar que el vender un anime por su animación no es algo nuevo, realmente siempre existió, solo que en estos últimos años la tendencia ha ido creciendo a otros niveles, y el crecimiento de esta forma de marketing se debió al espectador de anime promedio. Hace 10 o 20 años no había tantas personas que les interesara el aspecto técnico de un anime. Muchos veíamos los animes por la historia y si la animación estaba medio tosca, daba igual. No nos interesaba ni entendíamos el por qué una animación era buena o mala, pero ahora el espectador de anime es mucho más exigente. El término Sakuga comenzó a popularizarse cada vez más y es una realidad. Nombres de estudios, de animadores, de productores, era algo que hace 20 años la gran mayoría de espectadores ni estaban al tanto. Y claro, esto es solo la superficie del conocimiento actual. El saber si una escena está bien o mal dirigida, su animación, el comenzar a saber todos estos aspectos, hizo al espectador promedio de anime mucho más exigente. Y esto fue algo que en la industria de la animación se dieron cuenta. Veamos el ejemplo más básico de esto. Hoy en día, cuando se confirma una adaptación de un manga o novela ligera famosa, a lo primero que se busca es al estudio que lo va a animar. ¿Será MAPPA, Ufotable, WIT? Es lo que el espectador promedio más le importa hoy en día. A la persona que no sabe que muchas veces un nombre de un estudio no significa tanto, es lo primero que le hace clic. Esto fue algo que los productores notaron, y ahora los animes se venden detrás de un nombre de un estudio. Colaboraciones de estudios como MAPPA por Madhouse o WIT por Cloverworks resuenan en todo el mundo. Este es un punto que, como es positivo, también es negativo. Hay muchos estudios que en los últimos años han ganado un renombre importante por sus adaptaciones, sea el caso de MAPPA, Ufotable o WIT Studio, pero hay muchos otros que no han tenido la misma opinión general, y el que un anime sea adaptado por ellos significa peligro. Como recién mencioné, muchas veces el nombre de un estudio no es más que eso. Tenemos casos de estudios que muchos no daban un centavo por ellos y gracias a sus equipos de animación terminan sorprendiendo. Y ese es un tema que ya hemos comentado más de una vez en el canal. Entonces claro, los productores de anime cuando tienen que adaptar un manga o novela ligera saben a cuáles estudios dirigirse y cuáles no, porque hoy por hoy los estudios se ganaron esta nueva reputación. Y como les dije, el nombre de un estudio será el primer acercamiento que tendrá el espectador promedio con un anime. Si hay un anime que en el último tiempo podríamos decir que le dio inicio a todo este Sakuga marketing, no hay duda alguna que fue Kimetsu no Yaiba. En el año 2018, cuando se confirmó la adaptación del manga de Kimetsu no Yaiba por parte del estudio Ufotable, habían algunos espectadores que se esperaban lo que este estudio sería capaz, pero la gran mayoría no se esperaba que Kimetsu no Yaiba fuera a tener semejante animación. El nombre Ufotable para el espectador promedio en esa época ni sonaba. Ufotable había producido adaptaciones de Fate y otros animes, pero para el espectador promedio no eran adaptaciones conocidas. Kimetsu no Yaiba cambió con todo. El impacto y la popularidad que tuvo Dragon Ball en los 90 y Naruto en los 2000, Kimetsu no Yaiba la tuvo en el 2019. El estudio Ufotable sabía lo que se venía. La fórmula de los shonen casi siempre funcionaba. Una historia de un chico que perdía a sus padres y ahora debía de hacerse fuerte entrenando para derrotar a sus enemigos era una fórmula que se había visto más de una vez y era exitosa. Ahora sumale a una historia para todo público la animación sin sentido que tuvo y te da como resultado un éxito mundial. Kimetsu no Yaiba se vendió y se vende principalmente por su animación. No es sorpresa para nadie. Hay miles de animes por allí con historias similares, pero Kimetsu no Yaiba fue diferente por su gran animación y dirección. Este anime fue una jugada comercial brillante, a tal punto que hasta para los extraños, Kimetsu no Yaiba es sinónimo de buena animación. Pero Ufotable no fue el único estudio que comenzó a impulsar la animación como estrategia de venta. El estudio MAPPA, habiendo visto esto, no quiso quedarse atrás. Ya tenemos varios videos en el canal hablando de MAPPA y la mentalidad que el estudio adoptó en los últimos años. El estudio MAPPA hoy en día se convirtió en sinónimo de animación de alta calidad, pero el nombre del estudio hace unos años era uno más del montón. Con sus adaptaciones de Jujutsu Kaisen, Shingeki no Kyojin, Chainsaw Man, el estudio se estableció como uno de los principales exponentes de anime con alta calidad de animación en Japón, y su CEO, Manabu Otsuka, desde que tomó lugar como presidente de la compañía, se dio cuenta que el Sakuga comenzaba a ser una estrategia de venta muy fuerte en la industria, y no se demoró en utilizarla como principal publicidad para todos sus proyectos.
Chainsaw Man fue el caso más obvio y más extremo, un anime que opacó absolutamente todos sus demás aspectos por la absurda animación, algo que no le jugó muy a favor, pero aún así es innegable que Chainsaw Man es un ejemplo perfecto de vender un producto solo por la animación. Y ni que hablar de los animes originales, que sucede cuando los estudios tienen que crear proyectos desde cero, es decir, no basarse en un manga o novela ligera que ya de por sí se conoce. Tienen que llamar la atención del espectador por algún lado, y la manera que se encontró más efectiva hoy en día es por medio de la animación. Podés tener una historia mediocre, pero si tenés una animación de película, esto parece que te puede salvar de cualquier fracaso. La película Babel es otro caso de un proyecto que se vendió por su animación. Desde el tráiler te vendían los nombres de Wit Studio, personas muy talentosas de la industria, que aunque la historia no te interesara, ya por la forma en cómo se vendió como una reunión de los mejores de la industria, tenías que verla. Hasta los animes con más trayectoria como One Piece se empezaron a vender de esta forma. One Piece tuvo un cambio de cara desde Wano, y los productores sabían que en una industria tan competitiva como la de la animación en Japón, no podían quedarse atrás. Por eso tuvimos los episodios como el 1062 y el más reciente, el 1071, que fueron festivales de animación de principio a fin. La animación como tal se volvió un marketing tan grande que cada vez se lanzan más trailers preanimados a forma de llamar la atención del espectador desde el primer momento, pero que muchas veces esto le juega en contra. Los trailers preanimados son una estrategia que se volvió común en la industria de la animación japonesa. Los estudios deciden animar ciertas escenas de un anime para un trailer que no terminan siendo las escenas que se muestran en el producto final. Esto para que cautive la atención del espectador, pero como mencionamos muchas veces esto les puede jugar en contra, como fue el caso más sonado, el de Shingeki no Kyojin, que su tráiler terminó siendo muy diferente a la versión que presentaron en televisión. La mayoría de veces estos trailers se hacen con personas completamente diferentes a las que terminan trabajando en el anime. Los productores reúnen a los mejores nombres que tienen en sus contactos para un corto de 2 minutos, pero ya volverlos a reunir para que hagan las mismas escenas a lo largo de 3 meses es imposible. Sumado al poco tiempo que luego terminan teniendo de producción, es normal que el producto final se termine viendo diferente. Hasta en el caso de Chainsaw Man, que dentro de todo el tráiler se pareció bastante a lo que se vio en el anime, tuvo sus diferencias. Aunque esta estrategia de vender un anime por su animación se haya hecho más recurrente, el que un anime se venda por una animación brutal y nombres brutales no le garantizan el éxito. Tenemos varios ejemplos en estos últimos años de animes que se han vendido de esta manera y no tuvieron la respuesta que se esperaba. Hasta muchos terminaron en el olvido, pero acá es donde entra la historia del anime. Como hay casos en donde una animación te puede carrear lo que trata un anime, hay casos en donde se hace imposible. Por lo que en conclusión, el Sakuga se convirtió en la publicidad por excelencia de los animes en los últimos años. El cambio en la mentalidad del espectador en conjunto a las exigencias del mismo hizo que los estudios también tuvieran que cambiar su forma en cómo publicitan sus proyectos. Tenemos animes que son ejemplos perfectos de esto: Chainsaw Man, Babel, Tactopi, Kimetsu no Yaiba, pero que un anime venda su animación como su principal publicidad muchas veces no es la mejor opción. También tenemos la otra cara de la moneda. Tenemos animes que, pese a estar en una industria tan competitiva, por varios motivos no tienen la oportunidad de competir en el aspecto técnico, pero aún así logran destacar ya sea por su historia o por otras formas de publicidad. La industria de la animación cambia día a día. Hoy estamos en una época donde parece que el Sakuga lo es todo, pero quién sabe cómo esta industria se moverá de aquí a 10 años. ¿Cuál será la siguiente estrategia para destacar estos productos? Y por ahora ese es todo el video del día de hoy. Espero que te haya gustado y si fue así no olvides suscribirte y dejar un comentario. Y también aprovecho este video para decir que en el Discord tenemos un canal dedicado a animación y arte por si alguno se quiere pasar por ahí. El link está en la descripción y ahí podrá compartir sus animaciones, ilustraciones o en todo caso ver la de las demás. Ahora sí, nos estamos viendo en el próximo video. Muchas gracias por ver un saludo y adiós.